Bolivia decide. Este 17 de agosto van a tener lugar las elecciones presidenciales en Bolivia, una nación que, como ya hemos analizado anteriormente, se encuentra atravesando una dura crisis económica y política. En ese sentido, las elecciones de este año son extremadamente importantes. Así que, ¿quién ganará? ¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Bolivia? ¿Hay alguna esperanza de que Bolivia salga de la crisis? Hoy hablaremos de todo ello. Bolivia atraviesa su mayor crisis en décadas, luego de exactamente 20 años de gobierno socialista interrumpidos únicamente por el breve interinato de Jeanine Áñez. En un vídeo pasado hace ya un tiempo he explicado cómo es que Bolivia llegó a esta lamentable situación. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas antes de este vídeo porque de ese modo podemos entender mejor toda esta historia. Sin embargo, ha llegado el momento que estábamos esperando. Ha llegado el punto de culminación de esta grave crisis. El momento en el que Bolivia va a decidir qué rumbo va a tomar por lo menos durante los próximos 5 años. Las elecciones presidenciales. Estas elecciones serán cruciales no solo porque van a determinar el futuro de Bolivia, el futuro próximo por lo menos, sino porque van a reconfigurar todo su espectro político. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar en qué contexto llegan los bolivianos a estas elecciones, quiénes son los candidatos que proponen y quién considero yo que puede ganar la presidencia. La elección. No me voy a gastar en hablar de las implicaciones de la crisis, más que nada porque ya lo he desgranado en el vídeo antes citado, pero sí vale la pena recordar que estas elecciones se dan en un país prácticamente quebrado, y en este sentido, cualquiera sea el candidato electo en estas elecciones, sí o sí tendrá que hacer un ajuste fiscal durísimo si no quiere que Bolivia se hunda todavía más. El problema es que, como nos ha demostrado la historia, los ajustes solo deben ser realizados por aquellos políticos que realmente creen en los ajustes, es decir, que creen en limitar el poder del Estado. Así lo hicieron en Irlanda, así lo hicieron en Polonia, así lo están haciendo en Argentina. Cuando el ajuste es realizado por un político estatista, es decir, por un político que en circunstancias normales no ajustaría porque no cree en los ajustes, porque los desprecia y porque considera que la mejor forma de desarrollo es ampliar en su máxima expresión la capacidad y el poder del Estado, lo único que se va a generar es que el dolor social de este ajuste sea prolongado y muy impopular. No solo porque los estatistas no saben hacer liberalismo, sino porque les habrían votado para hacer exactamente lo contrario. Quiero que por favor tengamos esto presente durante todo el análisis, puesto que ningún presidente electo podrá escapar de la necesidad de ajustar. El dilema aquí es saber si lo harán bien o si solo van a profundizar la crisis. Con esto en mente ya podemos empezar a hablar de las elecciones como tal. Y es que estas elecciones no van a ser para nada convencionales, pues Bolivia se enfrenta a unos comicios altamente atomizados, en los que ningún partido parece concentrar una mayoría contundente y lo suficientemente grande para aglutinar apoyos generales, por lo que cualquier cosa puede pasar. Esto trae en sí mismo dos problemas. El primero es la falta de legitimidad, pues siempre va a ser visto como más legítimo un presidente que ganó las elecciones luego de sacar el 40% de los votos en la primera vuelta, que aquel que ganó luego de pasar a duras penas al balotaje con un 15%, por ejemplo. El segundo problema es aún peor, y es que en un contexto de polarización de las elecciones, lo más seguro es que exista una atomización no solo de los votos, sino del poder legislativo. Es decir, si ninguno de los partidos y ninguno de los candidatos consigue una votación sólida, eso quiere decir que en el legislativo, diputados y senadores, van a haber muchas pequeñas bancadas, cada una con sus propios intereses, por lo que la gobernabilidad va a ser muy complicada en este escenario. En ese sentido, lo más probable es que ninguno de los candidatos va a ganar en primera vuelta, pues ninguno está siquiera cerca del umbral del 40% mínimo, mucho menos del 50% necesario. Así que, lo que vamos a conocer en agosto con toda seguridad es a quién va a pasar al balotaje en octubre. Los ausentes. Esta elección estará bastante marcada por 3 ausencias, 3 figuras cuya presencia podría haber cambiado completamente las reglas del juego y por lo tanto, su ausencia también. 1. Luis Arce, el actual presidente de Bolivia. Arce es miembro del Movimiento al Socialismo, MAS, el partido que fundó Evo Morales y que ha gobernado de forma casi ininterrumpida durante 20 años, es decir, los artífices de la actual crisis. Arce fue durante todo este tiempo el ministro de Economía de Morales, hasta que finalmente en 2020 se convirtió en presidente de Bolivia.
y desde entonces su principal labor ha sido la de gestionar la crisis que él, junto con Morales, García Linera y otros tantos personajillos de la política socialista boliviana, se encargaron de gestar durante la época de vacas gordas. Debido a esto, su popularidad ha caído como globo de plomo. Pensemos que en 2020 ganó las elecciones con el 55% de los votos, mientras que 5 años después, en 2025, las encuestas le daban entre el 2 y el 4%. Aunque Arce perfectamente puede competir de nuevo, su minúsculo apoyo y la necesidad de no comerse una paliza electoral lo obligaron a bajarse voluntariamente de la contienda electoral, argumentando por supuesto que esto era para garantizar la unidad ante la extrema derecha y tal. Lo cierto es que bajarse de la contienda fue su mejor decisión, aunque no lo hizo sin antes dejar a su representante, de quien ya hablaremos. 2. Jaime Dun. Ya he hablado anteriormente sobre Jaime Dun en este canal. Es el candidato menos socialista de todos, el único que propone realmente desde hace años un severo ajuste fiscal. El problema es que el TSE, máximo órgano electoral de Bolivia, lo inhabilitó, como ya hemos mencionado en otros vídeos. Por supuesto, al principio encontraron unas irregularidades, supuesta falta de solvencia dentro de su candidatura, después argumentaron que era por unos adeudos pendientes. Fue una cosa bastante extraña, la verdad. Y a pesar de que Jaime Dun efectivamente acreditó que todos los números estaban en orden, que no tenía adeudos, que no tenía nada pendiente, el TSE, controlado por el MAS, obviamente no iba a recular en su decisión de inhabilitar al mayor rival ideológico del MAS. Así que Jaime Dun no podrá competir en estas elecciones. En mi vídeo sobre Jaime Dun he dicho que para estas elecciones él tendría dos opciones. 1. Apoyar a Tuto Quiroga. Y 2. Crear su propio partido con sigla propia y que sea realmente liberal. Y efectivamente Dun eligió la segunda. Reitero que me parece una buena decisión, especialmente para las elecciones de mitad de mandato. Pero mientras tanto, para esas elecciones hay una marea de voto huérfano, que no es precisamente poco, que viene de haber pensado en votar a Jaime Dun y que puede ser realmente decisivo para definir a los finalistas de esta elección. 3. Evo Morales, el gran ausente de estas elecciones. Después de intentar un golpe de estado que le salió mal en 2019, Evo Morales se tuvo que exiliar del país, primero en México y luego en Argentina, para posteriormente volver a ganar las elecciones en 2020 y volver al país, pero ya no siendo él el presidente sino su discípulo, Luis Arce, también del MAS. Eventualmente Arce se cansó de ser siempre el títere de Evo Morales y fue ahí que empezaron a surgir las fracturas internas. Ahora que Evo Morales y el MAS están oficialmente enemistados, Evo se encuentra escondido en el trópico de Cochabamba, eludiendo la acción de las autoridades que lo quieren detener por múltiples delitos. Evo pensaba volver a presentarse a estas elecciones, sin embargo, debido a que su propia constitución prohíbe a cualquiera presentarse a más de 2 mandatos y Evo ya lleva como 4, no está habilitado para competir en estas presidenciales y saciar así su abstinencia de poder. Esto no significa que Evo dejará de ser un actor político importante, pero ya iremos a ello más adelante. Ahora bien, considerando estas 3 importantes ausencias, ya podemos empezar a hablar de los que sí están, de los candidatos a la presidencia de Bolivia. Los candidatos. Analizar a los candidatos es extremadamente complicado por varias razones. En primer lugar, porque al ser una elección tan atomizada, lógicamente existen muchos candidatos pequeños que no concentran mayor apoyo y por lo tanto no son reseñables. Y en segundo lugar, y más importante, porque al ser Bolivia un país profundamente antidemocrático, toda la información electoral, desde los programas de gobierno hasta las encuestas y preferencias de voto, son muy opacas. Creedme que he tenido que hacer una gran investigación de muchos días, incluso de muchas semanas, para poder hacer este vídeo, investigando a cada uno de los candidatos, consultando múltiples foros, múltiples entrevistas, debates, etc. Y aún así estoy convencido que muchas cosas se me han pasado. Por lo anterior, evidentemente no vamos a analizar a todos, únicamente a aquellos que no solo puedan ser competitivos, sino incluso ser electos. Y por supuesto aquellos que quizás no puedan ser electos, pero sean interesantes de comentar. Andrónico Rodríguez, Alianza Popular. Andrónico Rodríguez es una de las cartas fuertes de la izquierda boliviana. Tiene solo 36 años y es presidente desde 2020 del Senado, lo que lo ha convertido en uno de los políticos más prominentes de todo el país. Desde 2006 hasta 2025 ha sido militante del movimiento al socialismo MAS, pero hace unos meses, justo cuando el MAS empezaba a hundirse en popularidad, Andrónico leyó bastante bien que su partido de toda la vida dejó de ser un activo político para convertirse en un pasivo. Y de forma bastante oportunista, por cierto, renunció a su militancia de toda la vida
para convertirse en independiente. Que nadie se engañe, la única razón por la que Andrónico Rodríguez ya no está en el MAS es exclusivamente electoral, puesto que sus ideas son las mismas que las de su ex partido. No olvidemos que fue el propio MAS el que lo formó ideológicamente, el que lo llevó a la política. Pensar que Andrónico ya no es masista porque hace unos meses dejó el partido sería pecar seriamente de ingenuidad. Dejando esto en claro, Andrónico Rodríguez va a participar en estas elecciones como candidato independiente, aunque representando a la coalición Alianza Popular, integrada por el Movimiento Tercer Sistema como principal partido político, así como por el Partido Socialista Revolucionario y el Movimiento Autonomista para el Trabajo y la Estabilidad. En pocas palabras, es una coalición que oscila entre la izquierda y la extrema izquierda, como el propio gobierno de Bolivia. En cuanto a sus propuestas, Andrónico ha planteado 10 puntos principales como plan de gobierno, que son bastante contradictorios entre sí y que básicamente consisten en altísimas dosis de humo. Por un lado, plantea reducir el déficit fiscal, aunque no es especialmente claro de cómo y cuánto va a reducir. Pero sí ha hablado de eliminar gradualmente los subsidios al combustible. Esa es una medida que a mí personalmente me gusta, pero que no le creo en lo más mínimo. ¿Y por qué? Pues porque el MAS, partido al que él perteneció prácticamente desde que llegaron al poder, se ha cansado de hacer marchas y paros generales en defensa precisamente de estos subsidios. Así que si no le molestaron antes, ¿por qué le molestan ahora? Pero incluso si consideramos que efectivamente Andrónico está a favor de reducir los subsidios, justo en un punto posterior menciona que quiere fortalecer los planes sociales. Para el que no sepa o no entienda politiqués, siempre que un político prometa fortalecer los planes sociales, lo que está diciendo es que va a dar más a más gente. Es decir, aquello de eliminar el déficit fiscal es absolutamente una patraña. En esta misma línea, Andrónico también ha hablado de fortalecer a Boliviana de Aviación, la aerolínea pública de Bolivia. De vuelta, para el que no lo sepa, cuando un político habla de fortalecer una empresa pública, lo que está diciendo es que le va a dar más dinero, y esto en un contexto de Bolivia, que es un país que ya no tiene dinero. ¿Y por qué ya no tiene dinero? Pues porque el partido al que él ha pertenecido hace casi 2 décadas se ha dedicado a despilfarrarlo sistemáticamente. Lamentablemente, Andrónico Rodríguez es una de las figuras más prominentes de la política boliviana, y por muy cuestionable que sea esta decisión, salir del MAS fue lo mejor que pudo haber hecho electoralmente, pues actualmente es una de las figuras más competitivas para estos comicios, ya sin la pesada mochila que le suponía su partido. Los bolivianos en general no quieren al MAS. Muchos de ellos no quieren a Morales, y la vasta mayoría de ellos no quiere a Arce. Sin embargo, no se han generado los suficientes anticuerpos para la raíz del problema, el modelo económico en sí, el socialismo del siglo XXI. Por esta razón yo sí creo que Andrónico puede ser bastante competitivo en las elecciones e incluso llegar a ganarlas, porque ha sabido enmascarar muy bien su masismo, y con esa apariencia de político joven y renovador, disfraza de forma bastante efectiva a lo más rancio y decadente de la política boliviana. Manfred Reyes Villa, APB Súmate. Manfred Reyes Villa es exactamente a lo que me refiero cuando digo que los candidatos de esta elección son un reciclaje de la vieja política. Manfred fue prefecto del departamento de Cochabamba entre 2006 y 2008 y fue además alcalde de la ciudad de Cochabamba entre 1994 y el 2000 y luego entre el 2021 y la actualidad. Mientras tanto fue candidato a la presidencia en 2002 y en 2009, obteniendo resultados relevantes pero insuficientes. A estas elecciones Manfred va a concurrir por su partido, Alternativa para Bolivia Súmate. Y francamente ha sido el programa más difícil de analizar, no solo porque está lleno de inconsistencias, sino porque es especialmente ambiguo. Así que para poder sacar algo a limpio de ahí, no solo he tenido que leerme su programa, sino que también he tenido que consultar diferentes entrevistas, debates y foros que se han organizado en el último mes para saber exactamente qué es lo que propone Manfred Reyes Villa. Dentro de sus propuestas se encuentran la creación del Banco de Fomento, público obviamente, la duplicación de la producción de alimentos, no sabemos cómo, y por supuesto la eliminación de controles de precios para fomentar la inversión privada. Esto último es interesante porque ya desde ahora que gobierna en Cochabamba ha implementado una masiva campaña de controles permanentes de precios para estabilizar la economía y salió muy contento a presumirlo en sus redes. Si estas son las medidas que quiere aplicar Manfred Reyes al resto de Bolivia, en la vida va a lograr incrementar la producción y la inversión extranjera como quiere. Nunca. Otra medida que me llamó especialmente la atención fue su insistencia en digitalizar la economía y el gobierno.
Para los que no hablan politiqués, esto tiene dos potenciales implicaciones, a pesar de que suena muy bonito. La primera es que Manfred efectivamente no tiene ni idea de lo que está diciendo, no tiene ni idea de lo que esto significa, pero suena muy bien y por eso lo dice, porque decir que su gobierno será un gobierno digitalizado suena futurista y moderno. En el peor de los casos, recordemos que Manfred ya ha demostrado en su gestión como alcalde de Cochabamba lo estatista que puede llegar a ser, lo acabamos de ver en el punto anterior. ¿Y para qué quiere exactamente un político estatista digitalizar la economía? ¿Para que el Estado sea más eficiente y la burocracia sea menos asfixiante para el sector privado? ¿O para vigilarte mejor el bolsillo? Mucho cuidado con el tema de la digitalización. Por lo demás, Manfred es la máxima expresión de la ambigüedad. Un tío que no tiene ni siquiera un programa de gobierno, sino una declaración de intenciones. Y luego de ver entrevistas, foros, debates en los que ha participado, lo cierto es que es muy difícil sacar nada limpio. Pero yo creo que con todo lo que os he dicho sobre él ya os podéis hacer una idea de quién es Manfred Reyes Villa. En cuanto a si puede ganar las elecciones, sí, tiene un piso sólido, aunque francamente lo veo algo difícil a estas alturas del año. En enero sí, seguramente era el favorito, el gran favorito para ganar las elecciones. En prácticamente todas las encuestas lo posicionaban así. Sin embargo, a medida que han pasado los meses, su propia indefinición ideológica lo ha condenado un poquito a la irrelevancia. Por supuesto que todo puede pasar, como digo, estas son unas elecciones especialmente impredecibles y hay nuevos debates en agosto, esta va a ser su oportunidad. Pero a como están las cosas a día de hoy, lo veo bastante difícil, aunque insisto, todo puede pasar. Eduardo del Castillo, más. El representante del gobierno arcista. Del Castillo es ese hombre seleccionado por Arce para competir en las elecciones en su lugar y por lo tanto arrastra también gran parte de su impopularidad. Estamos hablando del joven ministro de gobierno, que básicamente es un cargo que desempeña las funciones del Ministerio de Seguridad o del Interior, entre 2020 y 2025. De él realmente hay poquito que destacar, aunque figura como independiente, es el representante puro y duro del MAS y del propio gobierno boliviano, por lo que seguramente va a mantener el muy socialista rumbo de Bolivia. Sin embargo, sí quiero dejar algo claro, algo muy importante. Y es que por lo menos Eduardo del Castillo es intelectualmente honesto. Eres consciente de lo que es, un masista, un socialista, y no tiene ningún pudor en decirlo. A diferencia de gente como Andrónico Rodríguez, que busca disfrazarse de moderada, renovadora e independiente, Eduardo del Castillo te dice lo que es de frente. Te dice, soy socialista, soy masista. ¿Qué pasa? Eso por lo menos es honestidad intelectual. Aunque tus ideas sean nefastas, por lo menos defiéndelas, que para algo son tus ideas. Ahora bien, es muy poco probable que gane, la verdad. ¿Por qué? Pues porque a pesar de que el socialismo del siglo XXI no genera tantos anticuerpos como debería, el MAS sí que lo hace. Y en ese sentido no es de extrañar en absoluto que desde que se publicó la candidatura de Eduardo del Castillo, este solamente haya conseguido en muy pocos sondeos y con mucho trabajo llegar al 5% de las preferencias electorales. Lo menciono no tanto porque vaya a ser competitivo, sino porque no deja de ser el oficialismo. Y aunque seguramente no vaya a ganar, eso lo hace un candidato por lo menos relevante y reseñable. Jorge Tuto Quiroga. Tuto Quiroga es otro de los viejos nombres de la vieja política boliviana. Fue ministro de Finanzas en el gobierno de Jaime Paz Zamora, en el 92. Luego de eso fue vicepresidente de Hugo Banzer y entre 2001 y 2002 fue nada menos que presidente interino de Bolivia. Desde entonces ha venido candidateándose constantemente en las presidenciales, sin demasiado éxito. Lo hizo así en 2005, en 2014 y ahora lo vuelve a intentar este 2025. Para estas elecciones representa a Alianza Libre, una coalición integrada por el Movimiento Demócrata Social y, atentos, el Frente Revolucionario de Izquierda Free. Y a pesar de ello, es el candidato menos a la izquierda de todos. Hay que reconocer que Quiroga fue uno de los primeros que ya desde hace décadas advertía de los peligros de los tentáculos del chavismo en Bolivia, de cómo esta nación se iba a convertir lentamente en una dictadura, de cómo arruinarían la economía con las políticas del MAS, cosa que terminó pasando como ya hemos repasado en anteriores vídeos. Y todo eso Quiroga ya lo decía desde hace años. Así que en ese sentido por lo menos podemos decir que ha sido consecuente con su discurso. Pero sin duda, la gran debilidad de Tuto Quiroga es su tibieza. Personalmente no me gusta juzgar con demasiada severidad a los expresidentes interinos, principalmente porque tienen que gobernar en tiempo récord con lo que tienen, con lo que les han dejado.
Sin embargo, cuando Tuto Quiroga fue presidente, en un momento en el que Evo Morales apenas era un dirigente sindical que ya comenzaba a hacer bastante ruido con su movimiento que buscaba básicamente cortar la circulación en Bolivia, a Tuto le faltó bastante firmeza para condenar y reprimir los hechos violentos de la gente de Evo Morales, lo que catapultó la figura del dirigente cocalero hasta convertirlo en presidente. Sin embargo, lo peor en este sentido fue lo que pasó en 2019. Resulta que Evo Morales había fracasado en su intentona de dar un golpe de estado y terminó por huir a México, donde ya se empezaban a refugiar a los peores y más corruptos políticos rojos que quisieran. Lo relevante aquí es que una de las figuras claves, según trascendió después, para la liberación de Evo Morales fue precisamente Tuto Quiroga, quien como líder de la oposición como uno de los líderes de la oposición, habría negociado con las fuerzas aéreas para poder trasladar a Evo Morales en avión desde Cochabamba. Es decir, el rol de Tuto Quiroga en este escenario tan complejo habría sido negociar para permitir huir a Evo Morales. Tuto argumentó que esto lo hizo para evitar un baño de sangre mayor, y francamente le creo. Creo que él prefirió evitar más confrontación a costa de la justicia. Y por eso me parece un tibio. Porque al final, si capturar a Evo Morales, un delincuente reincidente al que él mismo había denunciado antes y después de este episodio, es motivo de sangre, es porque sus seguidores lo quieren así. Y en el momento en el que uno cede, en el momento en el que uno renuncia a sus propias banderas para que el enemigo no se enoje, en ese momento se ha perdido la batalla. Y fue exactamente lo que hizo Tuto en 2019, entregarle en bandeja de plata la victoria al MAS. Así que, sí, culpa de esta tibieza, Arce pudo ganar y Evo pudo volver después de las elecciones de 2020. En muchos sentidos entiendo que Tuto Quiroga es lo más parecido a un Macri o a un Piñera de la vida. Es decir, uno de esos tipos de la vieja, centroderechita, cobarde, servil a la izquierda, tibia, y servil por supuesto también a los grupúsculos violentos y que por mucho que tenga buenas ideas, difícilmente va a aplicar ni siquiera la mitad de estos principios debido a su inevitable tendencia a la retirada cuando las cosas se ponen feas. Personalmente sí creo que Tuto Quiroga puede ganar. Evidentemente no sin dificultades por lo atomizada que está la elección, pero sí que es verdad que se destaca por encima de otros candidatos moderadamente opositores. Por supuesto que algunos votantes de Jaime Dun lo van a votar a él, a pesar de que el propio Dun ya ha salido a desmarcarse y decir que no va a apoyar a Quiroga, pero incluso sin estos votos yo creo que puede ser bastante competitivo y, no sin dificultades, pasar a segunda vuelta. Samuel Doria Medina, Alianza Unidad. Este es personalmente el que más asco me da. Más que Eduardo del Castillo, más que Andrónico Rodríguez, más que prácticamente cualquier otro. Y si llega a pasar a segunda vuelta, creedme que voy a hacer una edición especial de Parásitos Ilustres solo para él. Doria es un empresario bastante conocido en Bolivia. Tuvo bastante éxito en la industria del cemento luego de la privatización de las cementeras, cuando Doria era precisamente ministro de Planeamiento. Es básicamente un empresario prebendario, o como también se les conoce, un empresaurio. También tiene, aunque esto ya tiene mucho que ver con sus ganancias posteriores al cemento y no tanto con su labor en el sector público, participaciones importantes en cadenas de comida como Subway o Burger King. Desde entonces Doria se ha convertido en un importante zombie de la política boliviana. Ha participado en las elecciones de 2005, 2009, 2014 y ahora en 2025 va por la Alianza Unidad, una coalición de izquierda y centroizquierda integrada por Unidad Nacional, su partido, el partido de Doria, Creemos, Movimiento Sin Miedo y Alianza Social Patriótica. Originalmente Doria empezó diciendo que quería una alternativa de izquierdas para enfrentarse al MAS. Luego decía que quería una alternativa de centro-izquierda a izquierda para enfrentarse al MAS. Y ahora que decir que eres de centro-izquierda y de izquierda ya no es para nada tan popular como lo era antes, Doria decía que es de capitalista de centro-derecha. Y ese tipo de cosas son las que realmente hacen un político peligroso. La apropiación de banderas ajenas. Decir que eres una cosa a la cual eres contrario únicamente para que te voten en determinadas circunstancias. Eso es realmente peligroso. Este tipo de políticos no solo son los más peligrosos, sino también los más abundantes. Aquellos, como Doria Medina, que responden únicamente al pulso de las encuestas. Y entonces, ¿cómo sabemos qué es exactamente Doria Medina? ¿Es socialista? ¿Es de centro? ¿Es liberal? Bueno, pues quizás podemos tener una pista.
Y es que a pesar de que Doria ha buscado por todos los medios y de todas las formas posibles poner el foco en el hecho de que él es un empresario y que sabe cómo generar riqueza y tal, no olvidemos que lleva años siendo vicepresidente de la Internacional Socialista para América Latina. Básicamente es el embajador de una de las organizaciones socialistas más grandes del planeta, si no la que más. Ocupa un rol muy similar al de figuras como Paulina Vodanovic y es muy cercano al presidente de la Internacional Socialista, que es nadie menos que Pedro Sánchez. Pero como quizás esto no ilustre del todo la infamia de esta organización, a continuación viene una lista de algunos, solo algunos, de los partidos que integran esta infame red de grupos socialistas y socialdemócratas para que veamos la clase de calaña a la que forma parte Samuel Doria Medina. UCR, PT, PPD, PS, PLC, PSOE, PRI, PRD, APRA, Acción Democrática y un largo etcétera. Esa es la organización que vicepreside Doria Medina, para que nos hagamos una idea de quién es realmente este señor. Otro aspecto que se ha comentado mucho últimamente tiene que ver con la inhabilitación de Jaime Dunn, y es que no son pocos los que se han referido a Doria como uno de los principales responsables de la inhabilitación del precandidato liberal, ya que este seguramente lo desnudaría como el socialista que es en foros, debates y todo tipo de actos públicos de candidatos. De modo que ya se ha hablado de que el propio Doria Medina está fuertemente involucrado en hacer presión para inhabilitar a Dunn e incluso se ha filtrado recientemente un audio al respecto. Si bien esto último se debe coger con pinzas, ya sabemos cómo es el tema de los audios hoy en día, sí que es verdad que desde el propio equipo de Doria se ha hecho una alta presión mediática para desestimar a Dunn, así que no me extrañaría en absoluto que el audio fuera real. Finalmente quiero dejar algo bastante claro que tiene que ver con Doria. No todos los empresarios son liberales y de derecha, como no todos los trabajadores son socialistas y de izquierdas. Existen empresarios intervencionistas, empresarios estatistas, como el propio Doria Medina, que si tienen que pasarle por encima las libertades individuales de terceros con el fin de garantizarse un jugoso contrato con el Estado, lo harán sin dudarlo, e incluso formarán parte de una red internacional que se dedica a ello si esto les da más poder e influencia. No confundamos nunca el capitalismo liberal en el que la gente trabaja y compite y prospera por sus propios méritos con el corporativismo que encarna gente como Samuel Doria Medina. El futuro. Aquí es muy difícil hacer un pronóstico sobre quién puede ganar las elecciones, puesto que los resultados están bastante disputados. Y al mismo tiempo el nivel de los candidatos es flojísimo, lo que es triste, considerando que justo ahora es que Bolivia necesita los mejores políticos para resolver su crisis, y en cambio tienen a un rejunte de la vieja y caduca política de hace más de 20 años, y a los representantes del partido que hace más de 20 años que gobierna en Bolivia. De este modo, me es muy difícil hacer un pronóstico que no tenga tanta posibilidad de fallar. Además, las encuestas tampoco ayudan mucho. Es bien sabido que en todo el mundo las encuestas son vistas con suspicacia y con bastante desconfianza, pero en Bolivia son especialmente poco fiables. Actualmente están dando casi todas como ganadora a Samuel Doria Medina, y si bien esto es plausible considerando el escenario en el que nos encontramos, francamente dudo que sea del todo cierto. Dicho lo anterior, y aclarando de nuevo que esta predicción es extremadamente falible, los nombres que yo creo que van a pasar a segunda vuelta son Tuto Quiroga y Andrónico Rodríguez. ¿Por qué? Porque son los únicos dos, junto al impopular Eduardo del Castillo, los que realmente tienen una marca política propia, aunque sea difusa, pero que tienen una marca política propia, y eso les puede dar mucha más tracción para llegar a la segunda vuelta. Insisto, recomiendo encarecidamente que os quedéis más que nada con el resto del análisis, porque hacer una predicción en estas circunstancias es sumamente difícil. Pero como en este canal no somos tibios, ese es mi pronóstico, que insisto, puede fallar bastante y puede variar mucho en el próximo mes. Ahora bien, ninguno de estos candidatos es realmente lo que Bolivia necesita, puesto que el socialismo ha vuelto a demostrar, esta vez en Bolivia, su irrefrenable tendencia al fracaso, de modo que ningún socialista puede remediar con sus viejas recetas ya probadas la situación calamitosa en la que se encuentra Bolivia actualmente. Sin embargo, tampoco lo puede hacer un tibio
cuya incapacidad para defender una idea sin que los violentos se enojen va a ser el gran lastre de todo su gobierno. De este modo, el panorama político para Bolivia es sumamente pesimista. Dos últimas aportaciones antes de concluir. La primera es que no hay que olvidarnos jamás que Bolivia no es un país democrático, puesto que el poder judicial y el poder electoral están absolutamente cooptados por el MAS. Así que si vuelven a recurrir al fraude como lo hicieron en 2019, que no sorprenda. La segunda es que, aunque Evo Morales no se puede presentar, sigue siendo un tipo con bastante poder, que controla una gran base de militancia muy ideologizada y también muy violenta. De modo que, si las elecciones las gana alguien no afín al discurso del MAS, por ejemplo, Doria Medina o Tuto Quiroga, incluso siendo socialista, incluso coincidiendo con sus ideas, toda esta militancia armada y organizada se va a preparar para voltear al próximo gobierno. Y por eso es fundamental que el próximo presidente de Bolivia, además de ser liberal, sea también fuerte y contundente ante estas amenazas filogolpistas. Y por eso es muy preocupante que la mejor opción que tiene Bolivia actualmente sea un tibio que, cuando tuvo la oportunidad 2 veces, fue incapaz de pararle los pies a esta misma militancia violenta que posiblemente en un futuro se vuelva a preparar para voltearlo. Espero este vídeo te haya resultado interesante, muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.